Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con el sexto episodio de Recuerdos Imborrables. Ya sabéis, esta serie exclusiva de NBA Fan Club, de NBA España, en la que bueno, pues me he dedicado a recordar mis principales memorias de tantos años, prácticamente 27 años comentando NBA, sobre todo de mis viajes, de mis finales de la NBA. Y digamos que ahora sería de justicia no dedicar un episodio a Golden State Warriors porque es materia viva todavía, es el reciente campeón, pero digamos que es un equipo que aspira a seguir ganando y a seguir conquistando, bueno, pues los sentimientos y los corazones de los seguidores de la liga. Pero sí me voy a ir a un equipo, a un fenómeno más reciente, que es el de Cleveland Cavaliers y sobre todo el de LeBron de vuelta a Cleveland y cómo Cleveland Cavaliers es capaz de ganar el primer título deportivo de deporte profesional en la ciudad de Cleveland en 52 años en el 2016. 2016 fue anteayer, como quien dice, pero 2016 fue un año de Juegos Olímpicos y por recordar también, ¿no? Pues fue el año de la final de la Champions en San Siro con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, los penaltis. Qué paradoja, qué curioso, ¿no? Ganó el Real Madrid, falló el penalti que propició ya la derrota en ese partido después de 90 minutos y prórroga, Juanfran, el lateral derecho del Atlético de Madrid, y Juanfran estuvo con su familia en Cleveland viendo un partido de las finales, creo que en 2018, como gran seguidor de la NBA que es. En 2016 ganó las elecciones presidenciales Donald Trump. Y vamos a decir cosas de 2016 que a veces nos llevan a pensar que fue hace un rato y otras que parece que ha pasado más tiempo del que ha pasado. Fallecieron el músico Manolo Tena, falleció la Veneno, falleció Chuslan Preave, la actriz Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de la ciudad de Valencia, y tuvo lugar ese accidente de aviación con el equipo del Chapecoense, equipo que iba a jugar una final de Copa Sudamericana. Era un trayecto entre Bolivia y Colombia y solo hubo 6 supervivientes. Un jugador de entre tantos fallecidos, un jugador que había jugado en el fútbol español, Cleber Santana, falleció en ese fatídico accidente. En los Juegos Olímpicos, bueno, yo creo que repasando muy rápido, 3 oros Usain Bolt, 5 oros y una plata Michael Phelps en natación, también Katie Ledecky, la nadadora, me parece que se llevó 4 oros y una plata. Y fueron también los juegos de Simone Biles, la gimnasta estadounidense de gimnasia artística. España acabó decimocuarta en el medallero. Y en baloncesto, España, como casi siempre con Sergio Scariolo de seleccionador, empezó perdiendo, empezó peor, perdió contra Croacia, contra Brasil, luego ganamos a Nigeria, a Lituania, a Argentina, bastante holgados, ganamos en cuartos a Francia y en semifinales nos tocó contra Estados Unidos, otra vez un digno papel contra la selección estadounidense, perdió España por 6 y le ganamos el bronce a Australia. Vaya duelos con Australia, ¿eh? Este partido en el que ganó el bronce España por un punto y luego la semifinal aquella con prórroga posterior, ¿no? En el Mundial 2019, antes de ser campeona España. Pau Gasol, siendo un jugador bastante veterano ya en los Juegos Olímpicos de Río, promedió 19 puntos, 8 rebotes por partido. O sea, lo de toda la vida, lo que promedió como rookie con Memphis Grizzlies, más o menos lo de siempre, ¿no? Estados Unidos fue oro masculino contra Serbia en la final, ganando fácil, y España fue plata femenina, en baloncesto, tremendo lo que hicieron las chicas de la selección española, perdiendo la final contra Estados Unidos, pero ganando, me parece que fue Turquía en cuartos y Serbia en semifinales. Y vamos ya con la NBA, la temporada 15-16, muy importante esa temporada, ¿no? El récord absoluto de victorias en temporada regular, 73-9, Golden State Warriors. Nunca había ocurrido que un equipo no perdiera 2 partidos seguidos en una temporada de 82 partidos. Y también cumplió con ello Golden State. Me parece que no perdió contra ningún rival 2 partidos.
tampoco en toda la temporada. Y bueno, pues fue una temporada, yo creo, muy importante en la historia de la NBA. Además de ser la temporada, me parece que eran 69 años, temporada número 70 de la historia de la liga. Es la última temporada de Tim Duncan, de Kobe Bryant y de Kevin Garnett. Tremendo. Todos recordamos aquella gira, ¿no? Magnífica, porque Kobe Bryant lo anunció su retirada cuando empezaba la temporada y lo fueron despidiendo en todas las canchas. Y bueno, pues Stephen Curry fue máximo anotador con algo más de 30 puntos por partido. El All-Star fue en Toronto. Stephen Curry fue el primer MVP unánime. También, pues normal, ¿no? Normal después de esa temporada que habían hecho los Warriors, y otros jugadores se retiraron: Kirilenko, Sean Marion, Elton Brand, jugadores importantes de la liga. Andre Drummond fue el máximo reboteador, estaba en Detroit. Rayon Rondo, máximo asistente, estaba en Sacramento. Y bueno, en el defensor del año, Kawhi Leonard, todavía en San Antonio Spurs. El rookie del año, Karl Anthony Towns. Y en el primer quinteto, Russell Westbrook, Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, DeAndre Jordan. En el mejor quinteto de la temporada. Tremendo, 2016, hace nada. Por eso el símbolo del reinado de los small ball, el reinado del small ball es el año del 73-9 de los Warriors, y por eso tiene que ser el mejor pívot de la temporada un jugador como DeAndre Jordan. Segundo quinteto, Chris Paul, Damian Lillard, Kevin Durant, Draymond Green, segundo quinteto, y de Marcus Cousins, que estuvo fantástico al lado de Rondo en Sacramento. Pero bueno, hay que hablar de lo que fueron aquellas finales, aquella temporada, todo lo que pasó en Cleveland, qué ocurrió con LeBron James, y lo vamos a hacer con un invitado magnífico enseguida. Bueno, pues para hablar de esta época del 2015-2016, pero sobre todo de ese penúltimo LeBron James, ¿no? Y de lo que fueron esos Cleveland Cavaliers, qué mejor manera de recordarlo que con Jordi Fernández. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Bueno, hay que decir que lo primero, preguntarte, ¿no? Por esta nueva etapa que estás arrancando como asociado al entrenador jefe en Sacramento Kings, a Mike Brown. ¿Qué tal va todo? Me imagino que muy ilusionado, ¿no? Sí, mucha ilusión y mucho trabajo por hacer, ¿no? Cuando eres nuevo en una estructura así, pues tienes que establecer, organizar, establecer dirección desde el principio, y justo ahora Mike ha llegado aquí por un buen motivo, ¿no? Ganar un anillo desde hace una semana, y ahora creo que ya estamos llegando donde queremos con toda esta estructura. Y bueno, con mucha ilusión, porque como sabéis, aquí son 16 años sin playoff, no compitiendo demasiado bien, y es lo que te ilusiona, ¿no? Un proyecto así. Mira, vamos a hilar perfecto, porque es Mike Brown el que te llama para ir a Cleveland, si no me equivoco. Sí, en el 2009, temporada 2009-2010, él me ofrece un puesto empezando desde muy abajo, y también un poquito bueno, trabajando con su hijo, un poquito de niñera, ¿no? La idea del sueño americano que todos podemos tener, ¿no? Y ahí es donde empecé con Cleveland. Si recordáis, era Shaq y LeBron en ese 2009-2010, y ahí empezó todo. Eso, que coincidiste ese año antes de que se fuera a Miami con LeBron, viviste desde allí todo el proceso bueno, de su marcha, de las acusaciones de traidor y todo eso, y luego también estabas cuando regresa, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me interesa, Jordi, es si ese LeBron que vuelve, que regresa a Cleveland, es muy diferente del que tú pudiste ver a lo mejor poco y de lejos en la temporada 2009-2010. Si es un LeBron mucho más maduro, cambiado, y que llega muy focalizado en llevar ese anillo ansiado a Cleveland. Sí, sin duda alguna. Ya cuando volvió, yo creo que los que habíamos estado antes sí que vimos pues ah, él seguía siendo pues el mejor jugador del mundo en mi opinión, pero sí que tenía ese factor
liderazgo, de claridad en lo que él quería y y en proyectarlo al grupo. Y eso es muy importante porque al principio él, en mi opinión, él era el mejor y muy bueno, pero al no haber estado en ciertas situaciones, la proyección no era la misma, ¿no? Y cuando volvió todo era mucho más claro y se veía que él sí que tenía claro cómo y qué quería hacer, ¿no? Y esa consecución, pues en el 2000 creo que fue 14-15 que llegamos a la final, pero creo que las lesiones no respetaron y eso al final es parte del juego, ¿no? Pero creo que en ese momento creo que estábamos muy buen momento, pero después en el 14, no, en el 15-16, que es cuando teníamos ese 3-1 en contra y fue increíble, es la consecución allí en Cleveland en casa, ¿no? Yo creo que, como dices tú, la focalización y la idea clara que él tenía cuando volvió, yo vi un gran cambio a positivo. Está muy bien esto que has dicho de la 14-15, porque esa es su primera temporada. Había elegido dos números uno Cleveland, ¿no? Con Bennett y con Wiggins. Y una vez que sabe que ya está LeBron de vuelta, pues creo que fue un movimiento bastante lógico traspasar a Wiggins, bueno, porque podían solaparse un poco en posición de juego, lo que pretendía ser Wiggins, ¿no? En ese momento. Pero sale muy bien esa 14-15. Perdéis 4-2 la final sin Kevin Love y con solo un partido, creo, de Kyrie Irving. Por lo tanto, creo que la puesta en escena fue muy buena, ¿no? De Cleveland en esa final contra un equipo arrasador como era Warriors. Y esto que has comentado, de que os disteis cuenta de que ibais por el buen camino, se demuestra en que el equipo prácticamente no cambia. Llega solo Richard Jefferson, si no me equivoco, y llega mediada la temporada Channing Frye. Y lo que sí hay, y claro, te tengo que preguntar por esto, es el cambio de entrenador, ¿no? Sale David Blatt y ascienden a Tyronn Lue, algo que se vivió, y tú lo sabes, desde Europa y desde España como una excusa para atizarle a LeBron, ¿no? LeBron se ha cargado a David Blatt y pone al que le gusta, a Tyronn Lue y tal. Por suerte, y ha descargado a LeBron el hecho de que Tyronn Lue está demostrando que es un magnífico entrenador, ¿no? Sí, los cambios de entrenador yo creo que son duros, ¿no? Además, yo le tenía a David Blatt, le tenía muchísimo respeto, ¿no? Porque yo seguramente del cuerpo técnico es el que más había vivido su trabajo anterior. Grandes equipos, con la selección rusa. Y en ese aspecto para mí me hacía mucha ilusión a priori cuando le conocí, pues más. La realidad con él es que su conocimiento de la liga era el que era. Cuando nunca has trabajado como entrenador, ni ayudante ni primer entrenador, vivir una liga de 82 partidos con superestrellas, bueno, muchas cosas, los medios de comunicación, tenerlo por la mano es difícil, ¿no? Y como dices tú, pues bueno, llegó el cambio y al final lo que no podemos negar es que el resultado fue bueno. Se ganó un campeonato. Evidentemente con David Blatt yo recuerdo que éramos el número uno en ese momento y cuando Ty Lue cogió las riendas creo que bajamos un poquito, ¿vale? Sí, sí. Entonces ahí también había un poquito no de tensión, pero ya sabes que los medios al final es parte de, bueno, se tiene que dar que hablar. Pero al final sí que Tai Lue demostró lo que viene siendo ahora, ¿no? Tiene una mente privilegiada para entrenar, conecta con los jugadores muy bien, es muy inteligente y esto al final, pues bueno, hay que contar quién sigue aquí, quién no. Pero como te he dicho, aún así para mí fue un momento duro, yo tenía mucho respeto y sigo teniendo respeto hacia David Blatt y tengo aún contacto con él, así que bueno, una de esas épocas que para mí no fue de lo que más disfrutas, pero bueno, aprendes y aprendes del negocio y te das cuenta que al final lo que vale, como en todas partes, es el resultado. Sí, quiero preguntarte sobre una circunstancia en concreto. En las finales todo el mundo recuerda que perdía Cleveland 2-0, 3-1, y bueno, llega esa suspensión de Draymond Green, que parece que al menos es un poco
señala un poco el cambio de tendencia en la final y luego cómo gana esos 3 partidos seguidos, primera vez en unas finales Cleveland Cavaliers. Pero sí quiero señalar una cosa, y es que en esos partidos hay una absorción máxima de protagonismo de LeBron, por supuesto, y de Kyrie. La primera victoria de esas 3 mete 41 puntos cada uno. En el siguiente mete LeBron otros 41, Kyrie 20 y tantos, ¿no? Y en el definitivo, en el séptimo, que es un partido a pocos puntos, hace un triple doble LeBron y Kyrie mete 26 y mete el triple bueno, pues que es paradigmático, ¿no? De cómo acaba la final. Esto desde el punto de vista del baloncesto FIBA o incluso desde el punto de vista de un entrenador, quizá no es de arranque lo recomendable, pero era lo que procedía en ese momento, es decir, tal y como estaba diseñado Cleveland Cavaliers, para ganar a esos Warriors había que exprimir al 120% en ataque a LeBron con esa presencia de Kyrie Irving, porque siempre se dice que LeBron tiene que estar rodeado de tiradores, pero ahí estaba Kyrie, magnífico tirador, J.R. Smith, buen tirador, a veces irregular, y el resto, que podía alguno de ellos ser un supuesto tirador, no estaban metiendo desde fuera. Sí, no, pero al final, si miras la historia de LeBron con sus campeonatos, él siempre ha tenido ese jugador que se puede generar él mismo una canasta, ¿no? Que fue D-Wade en su momento, un grande que tiene, como dicen aquí, un skill big, un jugador grande que puede tirar de fuera, que puede postear, ¿no? En su caso en Miami era Chris Bosh y en Cleveland era Kevin Love, que aunque a momentos puedes pensar que no mete, él sí que tiene la capacidad de meter. Pero como te digo, este jugador que genera, que es Kyrie, lo que le hace a LeBron es le abre mucho el campo. Y él, al ser un todoterreno y un tren de alta velocidad, en el playoff, como dices tú, un partido a pocos puntos, eso le abre a él todas las posibilidades. Y creo que incluso hoy en día, si miras el equipo de los Lakers que ganó, que defensivamente era muy bueno, el tener jugadores como KCP que puede meter un triple a la esquina y Anthony Davis que se puede generar su tiro, esto después a él le abre mucho, ¿no? Porque él es no solo un jugador que produce metiendo, sino un jugador que produce mucho pasando el balón. Entonces yo creo que en este caso para él, bueno, fue un poquito, como dices tú, necesitábamos tirar un poquito de la épica de que esos jugadores metieran y producieran tanto, pero también recuerda que al final fue el tapón de LeBron en transición, el triple de Irving y el rebote de Kevin Love. Y estos ahí en Cleveland siempre lo recuerdan todo el mundo, es el tapón, el triple y el rebote. Y creo que eso fue, bueno, un poquito pues una película, ¿no? Teníamos la espalda contra la pared y se iba pues partido a partido. Y una anécdota muy bonita era que el equipo tenía un puzzle de 16 piezas, porque para ganar un anillo necesitas 16 victorias, ¿no? 4 por ronda. Y en cada victoria era un puzzle, evidentemente, como os podéis pensar, muy bonito y con bastante caro. Cada pieza la ponía un jugador del roster y en ese momento, no sé si habían 15 jugadores más el entrenador 16, pues en cada victoria había una persona asignada para poner esa pieza. Y cuando estábamos por detrás, era una parte más, ¿no? Aunque era un 3-1 y 3-2, aún poner esa pieza era importante y al final pudieron poner la última y estuvo muy bien. ¿Ese LeBron de 31 años es el mejor LeBron que se ha visto? Pues yo creo que sí, ¿no? Aunque a veces pasan los años y como en temporadas pues hace una o dos, aún le ves y es increíble pensar que tiene, creo que son 36 años ahora y lo ves jugar partidos a un nivel y ves sus números y es muy impresionante. Yo creo que cada año a su edad es increíble. Pero si Claro. tienes que escoger uno, yo creo que a esos 31 años, que es la plenitud máxima de un deportista, sobre todo él, yo si tengo que escoger una, seguramente escogería ese campeonato. Creo que es la primera vez en la historia, yo creo que no ha habido más, que un jugador ganando un anillo en la serie final es el mejor en su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones.
Sí. Así que fíjate que lo que en principio puede ser un desequilibrio, pues fue determinante, ¿no? Fue fundamental. Yo creo que tuviste ahí una etapa muy bonita, estuviste 7 años, ¿no? Inolvidables, ahí conociste a tu mujer, luego has estado 6 años en Denver y bueno, pues conociste o trataste con mucha gente. Simplemente estuviste con Delonte West, ¿no? En el primer año. Sí, además él, siempre lo diré, es de los mejores jugadores que he entrenado en mi vida y lo sigue siendo. Si me tienes que dar en cuanto a talento, físico, mente para jugar, y en eso te das cuenta la importancia o lo que puede afectar a las personas, no solo deportistas, la salud mental. Porque él físicamente era increíble, era un jugador, un 2-1 que podía tirar de fuera, que podía jugar pick and roll, que podía pasar, que podía postear, que defendía muy bien. Y además era una persona muy divertida. No sé, igual porque yo no hablaba muy bien inglés en aquel momento, conectamos muy bien y yo le tenía mucho cariño. Yo recuerdo ese Delonte y ahora evidentemente, pues por lo que está pasando, pues da mucha pena y sé que hay mucha gente que ha intentado ayudarle y es la realidad, no solo él, pero de muchas otras personas o de la importancia de la salud mental, y que hay que darnos cuenta, pero también hay que ayudarnos, ¿no? Porque ya te digo, yo pasé ese año con él y lo seguiré diciendo que es de los mejores jugadores con los que he trabajado sin duda alguna. ¿Y el Kyrie Irving actual o de estos últimos tiempos ya se descubría en aquella época? Uh, sí, yo creo que sí. Él sigue siendo, bueno, cuando llegó, yo me acuerdo, su entreno del draft, lo hicimos él y yo, ¿no? Y, por ejemplo, porque estos jugadores no quieren ir a hacer un entrenamiento del draft con competición, porque él fue número 1, y me pusieron a mí a hacer el entrenamiento con él, ¿no? Pues te imaginas que quién ganó el 1 por 1 o quién... pero realmente era un chico con mucha energía, mucho talento para hacer muchas cosas. Muy gracioso, podía bailar, cantar, jugaba, una mente muy brillante. Pero bueno, al final lo que ves hoy en día, pues cada uno crecemos en lo que somos, ¿no? Yo creo que la gente madura, pero tú sigues siendo quien eres, ¿no? Y en este caso, pues bueno, él tiene sus ideales y su manera de ver las cosas y él es fuerte con ello. Y bueno, aparte del baloncesto, como sabes, esto es una plataforma para darte a conocer y unos deciden de hacerlo de una manera o de otra. Y él, bueno, pues lo ha decidido así. Podrías escribir un libro ya, me ofrezco a asesorarte y a darte ideas porque no tenemos tiempo aquí, pero claro, has estado ahí con Anthony Bennett, que es uno de los grandes misterios también para el gran público, un número 1, Tavares también, que coincidiste con él allí, bueno, muchísimos, ya has hablado de Shaq, muchas cuestiones, pero bueno, nada, solo darte las gracias, Jordi, por esta participación en Recuerdos Imborrables y desearte mucha suerte con Sacramento. Como dices, hay mucho trabajo por hacer, pero también mucho que ganar, ¿eh? Mucho que ganar por esa sequía de tantos años, así que os vamos a seguir con especial atención. Y lo dicho, mucha suerte y gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y nada, hasta aquí llega Recuerdos Imborrables, 6º episodio en NBA España, ya sabéis, NBA Fan Club.